Con Alejandra se habla, es un personaje maravilloso, un personaje que permite el diálogo, que le ha enseñado a mucha gente el diálogo. Y todo ese amor que ella tiene para dar, lo comparte con la gente. Y eso es algo que yo creo que todos los que somos amigos o por lo menos relacionados con ella, la gente que trabaja con ella, o los estudiantes que ella tiene, yo creo que eso lo perciben y lo tienen muy claro, ¿no? Ella es amor, ella se preocupa del otro, mucho, 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 mucho. Alejandra, darle las gracias por ser, por haberse cruzado en mi vida, por la risa, las lágrimas, los dolores que pudimos haber compartido. Yo soy fan, soy fan total de ella, que viva por siempre, es decir, tiene mucho que aportar, muchísimo. Ay, qué bonito, ahí está Yanka. Yanka, que la conocí cuando tenía 19 años, hace muchos, muchos años. ¿Y usted es amiga de largos años? ¿Usted es amiga para siempre o va picando? Pues ¿cómo le parece que mi hermana conserva a sus amigas del colegio y son sus amigas del alma? Yo he hecho tantas cosas que quiero a la gente, pero no la llamo todo el tiempo, yo no tengo tiempo. Pero me encuentro con alguien que he querido siempre y siempre lo vuelvo a abrazar de la misma manera y lo vuelvo a querer. A veces la gente me mira como, oye, pero si ya hace mucho tiempo que no nos vemos, pero para mí siguen siendo los seres que quise desde el primer día que los quise. ¿Y sigue siendo igual de llorona que cuando chiquita? Yo creo que ya no tanto, ya lo uso más trabajando. Gracias a Dios tengo un trabajo en el que puedo trabajar con las lágrimas. Sin embargo, ser actor no es saber llorar. Ya no lloro tanto porque decidí en un momento de mi vida ser feliz. Digamos que era una pose adolescente el ser melancólica y triste y me parecía que me veía divina siendo así. Pero realmente si uno quiere ser feliz tiene que tomar esa decisión y las mismas cosas que me hacían llorar tanto ahora me hacen felices también. ¿Qué tantos laberintos y entre qué tantos laberintos se tuvo que perder para llegar a ser esta Alejandra? Y se lo pregunto por eso que me acaba de decir usted, por esas poses que a veces tienen sobre todo personas como artistas, actores, cantantes. ¿Qué tanto se perdió usted en la vida? Uy, me perdí, pero es que tengo como un angelito acá adentro que me da unos palazos y me vuelve a la realidad. Y entonces pues he caído desde la palma más alta y me he tenido que volver a levantar. Y eso me ha enseñado a ser humilde y a ser relajada y a sentir que... ¿Y algún episodio en particular que la haya marcado, Alejandra? Uy. Que nos quiera confesar en esta noche. Muchos. Pero para empezar, por ejemplo, el terremoto de Popayán y la muerte de mis familiares en el terremoto, el tener 5 ataúdes en una casa, era un episodio que lo remueve a uno profundamente. Mi casa ha sido una casa de alguna manera un poco trágica y por eso he decidido ser feliz, porque la tragedia está a la vuelta de la esquina, porque para morirse solo necesita uno estar vivo. Entonces he decidido vivir la vida cada día. A veces me la pierdo porque hago tantas cosas que a veces digo, ay Dios, debería tirarme en una playa y descansar y pensar en mí nomás, pero creo que no podría. Pero además vivir el terremoto, en el caso suyo casi que a distancia, fue muy complicado. Porque sí, usted no estaba allá y saber que hay gente de las entrañas de uno viviendo esa tragedia. Fue muy brutal y fueron muchas cosas en ese momento. Mi hermana mayor estaba en Popayán y no sabíamos que se había devuelto esa noche para Cali, así que no sabíamos cómo estaba. Pero llegar y encontrar que el apartamento donde vivían mis tíos y mis primos ya no existía y ver el hueco y darme cuenta que realmente todo esto que uno cree que es tan sólido es un naipe y que todo se puede desbaratar y acabar en un minuto es un momento impresionante. Yo creo que todos en la casa aprendimos a vivir el momento, a decirnos cuánto nos queríamos todos los días y todavía nos falta, ¿no? Y después de 30 años de haber vivido ese episodio, hoy en día, ¿cómo está guardado? ¿Cómo lo recuerda?
Ya lo recuerdo con... lo pude elaborar de muchas maneras. Hice una obra que se llamó La María, escrita por García Márquez, obra de Jorge Isaacs, que la están pasando ahora por televisión, ahora que lo estoy nombrando. Y La María la grabamos parte en Popayán. Y yo no había vuelto a Popayán después del terremoto. Habían pasado ya 10 años. Y por supuesto me había encarretado en mi carrera, en todo lo que estaba haciendo, en mi vida profesional. Y volví a Popayán y llegué al hotel donde íbamos a quedarnos. Y en ese hotel estaban las fotos de los bloques de Provenza, que era donde vivía mi familia. Y empecé a llorar. Y pude llorar y llorar y llorar, aprovechando esa serie que estaba haciendo, y pude como soltar un poco todo ese dolor. Así que yo creo que los dolores y los traumas van cambiando, se van transformando y se van sanando. Así que, por supuesto, pues siempre estarán en mi corazón, pero digamos que ya forman parte de mi imaginario, de mi vida, ¿no? Y no hay nada más beneficioso, dicen los mismos psicólogos, que el llanto, pero también la risa. ¿Se acuerda usted la vez que se cayó por allá de inquieta y cayó como sobre un serrucho? Y entonces casi que la Aquí piel... tengo la huella, me hice un hueco de este tamaño, me monté en un closet a coger un remedio, y claro, nosotros éramos tan locos en la casa que mi mamá ponía los remedios en el último sitio donde pudiéramos cogerlo, porque éramos 5 hermanos, cada uno más inquieto que el otro. Y yo quería un frasquito para alguna cosa y me subí a coger, boté las pastillas, cogí el frasquito y me fui a bajar y caí encima de un serrucho. Me arranqué el pedazo de la pierna de este tamaño y mi hermano se había hecho un curso pero eso fue a los 6 años, 7 años. Mi hermano se había hecho un curso de primeros auxilios, que yo no sé qué curso habrá hecho, y me arrancó el pedazo de la carne que me quedaba y lo botó, dijo que eso ya no servía, y por supuesto nunca me pudieron coser porque no había de dónde, si me botó el pedazo al inodoro y lo botó y lo soltó. Así que yo sobreviví a mis hermanos y ellos sobrevivieron a mí también. Afortunadamente. Sí, sí. Y el colegio, decíamos casi que en la introducción de nuestra conversación, que el colegio fue como su talón de Aquiles. Ay, Dios. ¿Por qué? Yo creo que ese tipo de educación a mí no me sentaba bien. Yo era una mujer muy inquieta y ahora me doy cuenta que era una mujer muy inteligente y que eso no era lo que buscaba el colegio. Lo que buscaba el colegio era uno que tuviera buena memoria y que fuera muy juicioso, y yo no tenía ni lo uno ni lo otro. Buena memoria sí he tenido, pero me odiaba estudiar. Yo prefería jugar, patanear, bueno, cualquier otra cosa. Así que era buena en deportes, era buena en teatro, era buena en todo lo que fuera literatura, humanidades, pero lo demás me caía. Matemáticas, física, química, no. Matemáticas era buena, pero después en física y química la detesté, y mi hermana mayor tomaba clases de física por gusto, y yo le decía, pero ¿cómo puedes hacer eso? ¡Qué horror! Por supuesto era juiciosísima y aplicadísima, y entonces pues era el ejemplo a seguir, y yo no tenía nada que ver con ese tema. Entonces fue mi talón de Aquiles, pero estuve en el colegio después de 30 años de no ir, creo, como de 30 años yo creo. Me impresionó ver el piso porque no lo recordaba, y me acordé de cómo caminaba por ese colegio llorando y con ganas de terminar el colegio y de irme de ahí. Y me entregaron ¿cómo se llama? Mi diploma de grado, porque nunca lo había ido a recoger. Así que esta semana pasada mis papás estuvieron mamando gallo con el tema y tomándonos fotos, y brindamos por el grado del colegio que no había recibido. Fíjese que yo creo que de las cosas que hemos aprendido aquí en estas charlas de más de 300 capítulos en Confesiones es que uno no puede hacerle zancadilla a los sueños. Usted se enfrenta a su familia, mamá diseñadora de modas, papá ingeniero, y les dice, voy a actuar. Y termina yéndose de su casa para cumplir sus sueños. Me cuenta esa historia después de la pausa. Muy seguramente muchos se identificarán con ese episodio de su vida. Así que vaya preparándolo. Ya volvemos.